Señor, usa a Diana. Coloca en sus labios, Señor, un carbón encendido, obra de forma gloriosa en su vida. Haz con ella misericordia y que ella pueda expresar la realidad de tu buena palabra, que puede impartir e imprimir, Señor, aquello que ella ha recibido a manera de poder edificar tu casa. Hoy la bendecimos en el nombre de Jesucristo y te pedimos, sé tú mismo colocando fuego santo en sus labios. En el nombre de Jesús, Señor amado. Y el pueblo del Señor dice, amén. Dele palmas a Jesús. Yo pensé que ya me iba a salvar. Bueno, pues el tema del día de hoy lo titulé, Tú crees en Dios, pero ¿Dios cree en ti? Y para esto vamos a la palabra en el libro de Marcos, capítulo 12, verso del 1 al 8. La versión es Dios habla hoy. Y la palabra nos dice, Jesús comenzó a hablarles por medio de parábolas. Les dijo, un hombre plantó un viñedo y le puso un cerco, preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. A su debido tiempo, mandó a un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía. Pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Después mandó a otros muchos, y a unos los golpearon y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, su propio hijo, a quien amaba mucho. Por último lo mandó a él, pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo, y será nuestra la propiedad. Así que lo agarraron, lo mataron y arrojaron el cuerpo fuera del viñedo. Bueno, vamos a orar para que Dios nos hable en esta hermosa parábola. Amado Padre, te doy gracias porque me permites, Señor, me das el privilegio de poder compartir tu hermosa palabra. Gracias, amado Dios, hoy quiero rogarte que seas tú, Padre, hablando a través de mí, que sea una palabra que exhorte, Señor, que instruya, pero sobre todo, Padre, que consuele y que nos dé, Señor, esa llave, Padre, para que nosotros podamos comprender tu palabra y ser herederos de todas las cosas, Padre, que tú nos has dejado. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como ustedes saben, y si no lo saben, lo vamos a aprender, en un viñedo, pues se siembran uvas. El viñedo como tal es la planta de la cual va a brotar este fruto. Como pueden ver ahí la imagen, vemos que la construcción se basaba de un cerco, tenía un cerco. En aquel tiempo estuve investigando y las personas que tenían viñedos no tenían un cerco, no contaban con un cerco. Pero esta parábola nos muestra que sí había un cerco. Entonces nos está hablando de una persona que tenía varillo, tenía. El lugar en donde se hacía esta selección del vino, pues se le conocía como lagar. Esto era un hueco que se hacía en el suelo, en el cual se apilaban varias piedras, para que posteriormente ahí se colocaran las uvas, estas fueran pisoteadas y de ahí se obtenía el mosto, que es el jugo de la uva. Y ya después era fermentado y así era como ya obtenían el vino. Entonces vemos que en el primer versículo nos dice que un hombre prepara este viñedo. Le pone una torre, lo cual era también hablar de que ya estamos en una situación ya muy de gente muy poderosa, porque hasta torre le pudo hacer, ¿no? Para que desde ahí viera todo. Y vemos que esta persona pues iba a salir de viaje. Entonces imagínense ustedes, ¿no? Ahí haciendo su viñedo y yéndose de viaje. Pero lo alquila a unos labradores y ya se va a su viaje. Entonces vean la imagen como él muy gustoso se despide, ¿verdad? De los labradores. Y
les quiero explicar qué es el viñedo. En este caso nos está representando a Israel, el pueblo de Israel. Los labradores son aquellos líderes religiosos de Israel, sacerdotes, maestros de la ley y ancianos. Es decir, que esta palabra iba en contra de ellos, del razonamiento que ellos tenían. Después vemos que a su debido tiempo mandó a un criado para pedir a los labradores la parte de la cosecha que les correspondía. En aquel tiempo, cuando rentaban o alquilaban estos viñedos, el pago no era en efectivo, no era una renta como tal. Lo que les correspondía era una parte de la cosecha que ellos tenían. Entonces, pues ya manda a un criado por esa parte que le correspondía, pero aquí aplicamos la de lo agarraron como puerco, porque la palabra nos dice que lo golpearon. Entonces, vean nada más, al criado que llega, se lo agarran. Entonces, tengo una pregunta. Si tú fueras el dueño de ese viñedo, ¿tú qué hubieras hecho? Si ves que mandas a tu criado y lo golpean, obviamente él regresa sin nada. ¿Tú qué hubieras hecho? Vemos en el versículo 4 que el dueño manda a otro criado, pero a este le va peor, porque dice que a este, ¿qué le pasa? Lo hirieron en la cabeza. Entonces al otro lo golpearon, pero al siguiente le dieron en la cabeza. Y te vuelvo a preguntar, si tú fueras el dueño de ese viñedo, ¿qué hubieras hecho? Si al primero ya se lo agarraron, pero bien bonito, y al segundo ya le dieron un golpe en la cabeza. Bueno, pues en el versículo que sigue dice que manda a otro criado. ¿Pero qué le hacen a este? A este lo mataron. Entonces aquí podemos ver cómo la violencia fue aumentando de estas personas. O sea, al primero lo golpean, al segundo le dan en la cabeza y al otro lo matan. Entonces te vuelvo a preguntar, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho en este caso? Si al que sigue, pues ya también se lo echaron. Entonces después nos dice la palabra que manda a muchos más, y estos pues salen golpeados, algunos muertos. Y aquí yo imagino que tú estás pensando, ay, ¿qué onda con este dueño, no? De este viñedo, que mandó a uno, lo golpean, al otro lo matan. O sea, ¿qué le pasa a esta persona, no? Yo creo que si fuera el dueño de Naucalpan, hubiera juntado a toda la banda y se hubiera llevado a todos y órale, vamos a pegarles, ¿no? Y vamos a matarlos a ellos. Puede ser que tú estés pensando, este dueño como que sí era muy dejado, ¿no? Y bueno, en el versículo que sigue, en el verso 6, dice que solo le quedaba uno. Ya de todos a los que tenía a su servicio, fueron historia. Le quedaba uno. Pero ¿quién era ese uno? Era su propio hijo, a quien amaba mucho. Y yo les quiero preguntar a los que son padres, ¿ustedes en esta situación mandarían a su hijo? Después de todo lo que ya vieron, ¿mandarían a su hijo? Pero fíjense lo que pensó este dueño de este viñedo. Sin duda, respetarán a mi hijo. Yo creo que si saben que es mi hijo, lo van a respetar. Entonces aquí podemos ver que el propietario de este viñedo, ¿a quién nos está representando? A Dios. Y es que esto ocurre así porque Dios siempre espera lo mejor de nosotros. Dios siempre espera algo bueno. A pesar de que en la primera ocasión golpearon a esta persona, en la segunda le dan en la cabeza, después al otro lo matan, dijo, yo creo que cuando vean que es mi hijo, lo van a respetar.
O sea, Dios, a pesar de que ve en nosotros sin fin de errores, sin fin de situaciones en las que nosotros no hacemos las cosas como a Él le gustaría que lo hiciéramos, aún así Él cree que nosotros vamos a tener una buena reacción. Pero pues vemos que no es así. Y les tengo una pregunta: ¿cómo estamos usando lo que estamos recibiendo de parte de Dios? Porque como vimos al principio en la imagen del cerco, vemos que este propietario hizo lo mejor en el viñedo. O sea, les hizo la torre para que estuvieran vigilando todo, lo cercó, que en ese tiempo era muy raro el que podía cercar un viñedo. Y yo lo ejemplificaba esto imaginando un puente. Ustedes han visto los puentes peatonales, ¿no? Y ven que normalmente tienen barandales. ¿Ustedes cruzarían el puente si no tuviera barandales? ¿Y qué pasa cuando tiene barandales? Pueden pasarlo como si nada, ¿no? Y no necesitan agarrarse del barandal. Bueno, si les duele la rodilla, a lo mejor sí. A lo mejor sí ya tienen que agarrarse del barandal, pero si no, lo pasan y sin tener que agarrar nada, ¿no? ¿Por qué esto ocurre? Porque el barandal nos da seguridad. Dicen, bueno, está con barandal, no me va a pasar nada, no me voy a caer. Eso era lo que Dios mostraba en esta parábola, que el cerco era esa protección, es esa protección que Dios nos da a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros estamos colocando límites porque nosotros estamos respetando ese barandal. Pero si el antiguo yo y el nuevo yo no tienen mucha diferencia, quiere decir que nuestro límite no lo estamos respetando, que lo estamos dañando, lo estamos rompiendo. Entonces obviamente ya no va a ser un cerco, ya va a tener bastantes hoyos ahí, porque nosotros no estamos como tal cuidando esa protección que Dios nos está dando. Entonces vemos en la parábola que golpearon al primero, al segundo le rompen la cabeza. El propietario dijo, bueno, yo creo que van a cambiar, esto no está pasando. Al tercero lo matan, envía a todos, mandó a su hijo. En este caso, ¿a quién representa el hijo? A Jesús. Y cuando manda a su hijo, pues él sigue esperando un cambio, ¿no? Y es que el amor de Dios es tan grande que espera lo mejor de nosotros, un cambio, una reacción buena, porque Dios sí cree en nosotros. Digan conmigo, Dios sí cree en mí. Dios sí cree en mí. Él espera buenos frutos y muchas veces nosotros somos los necios, ¿no? Los que decimos, ay, no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a cambiar? No creo que voy a cambiar. Entonces, vemos que en una empresa, por ejemplo, cuando tú tienes un comportamiento malo, ¿qué ocurre? Pues te corren, ¿no? Y si te va bien, te liquidan. Si no, ya, no te dieron nada. Pero ¿qué creen? Dios no es así. Si Dios ve una actitud mala de nosotros, Él es nuestro buen pastor. Y Él va a tener esa paciencia con nosotros para seguir esperando ese cambio en cada uno de nosotros. Entonces en Dios siempre hay esperanza, siempre se puede cambiar. La gracia de Jesús es la que nos levanta y nos hace diferentes. Y bueno, para continuar con la siguiente parte, a esta parte, ya ven que acabamos de pasar los fin de año, nos reunimos en familia, estamos en familia, y todo está bien, ¿no? Todo es amor, todos nos amamos, todo está bien. Hasta que llega el tema de los terrenos. Cuando salen los terrenos de la abuela, hijo, ahí ya nos desconocimos. Entonces, justamente le he puesto a esta siguiente parte del mensaje, la herencia de la abuela. Entonces, bueno, en el versículo 7 vemos que los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia.
matémoslo y será nuestra la propiedad. ¿A cuántos han querido linchar por la herencia? Dios espera lo mejor de nosotros porque Él nos ha dado lo mejor. Entonces Él espera frutos dulces y no agrios. Quizás nosotros, como se los mencionaba, hemos fallado, lo hemos rechazado, pero Él está en esa espera de nosotros. Dios tiene un límite y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos o no estamos dispuestos a aceptar, que Dios tiene un límite. Y nosotros pensamos que bueno, ya no hice las cosas bien, ya mi comportamiento sigue siendo el mismo y todo. Y nosotros nos quedamos con esa idea. Dios me va a perdonar, su misericordia es grande. Y sí, es una realidad, Dios es misericordioso, pero tiene un límite. Así que acompáñenme en el libro que estábamos, Marcos, capítulo 12, pero ahora del versículo 9 al 12. En la palabra nos dice: ¿y qué creen ustedes que hará el dueño del viñedo? Pues irá y matará a esos labradores y dará el viñedo a otros. Aquí vemos que la paciencia del propietario, es decir, de Dios, se agotó. Dijo, ya les di muchas oportunidades, no se arrepintieron, no quieren entender, entonces serán destruidos. En el verso que sigue dice, ¿no han leído ustedes la Escritura? Dice, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. En otra versión dice angular. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Lo que los hombres rechazaron en aquel tiempo y a la fecha, Dios lo escogió y le dio un lugar. ¿Y qué lugar fue? El principal, como la piedra angular. En aquel tiempo las piedras se usaban para hacer construcciones muy grandes. Normalmente donde se juntaban dos paredes, justo en ese ángulo, ahí se colocaba la piedra de mayor peso. ¿Por qué? Porque esta piedra al colocarse en la esquina daba estabilidad y de ahí partía toda la demás construcción. Entonces tengo una pregunta, ¿tú estás edificando sobre la roca o sobre la arena? Amén. Porque si construimos en la firmeza de la palabra de nuestro Dios, en la roca, desechamos todo lo que el mundo nos ofrece. Así que examínate un poco y piensa, ¿ya estoy rechazando lo que el mundo me ofrece? Porque si aún lo estoy abrazando, quiere decir que no estoy cimentada, no estoy cimentado en la roca. La palabra nos dice que nosotros seamos esas piedras vivas que se recargan en la piedra angular. Yo en mi trabajo he tenido situaciones de bullying, digámoslo así, porque pues mis amigos, mis compañeros, cuando llega la quincena, llega el viernes, pues todos, ¡ay! Vámonos a bailar, vámonos a tomar, vamos a pasarla bien, ¿no? Y ellos ven que pues yo siempre que termina el turno, pues agarro mis cositas y me voy, ¿no? No les pregunto a dónde van a ir, no me intereso en lo que ellos van a hacer. Entonces ellos obviamente pues me molestan, ¿no? Porque, ay, la persinada ya se va y ustedes saben, ¿no? Cómo son las cosas. Pero yo he pensado, gracias a Dios tengo buena salud, ¿por qué voy a dañarme? ¿Por qué voy a descuidar lo que Dios me ha dado, el regalo que Dios me ha dado por comentarios de personas que sé que no conocen de Dios? Entonces ahí es donde uno tiene que estar firme porque como jóvenes nos van a llegar más por ese lado, que la fiestecita, que una cervecita y todas esas cosas. Pero nosotros tenemos que estar bien cimentados en nuestra fe, en quién hemos creído. Entonces, un ejemplo que encontré en la Biblia acerca de esta integridad y de este
querer hacer la voluntad de Dios fue Débora. ¿Quién fue Débora? ¿Quién me puede decir quién fue Débora? ¿Una jueza? ¿Qué más? ¿Qué más era Débora? ¿Una mujer valiente? Sí. Débora era juez. Era una juez, pero también era profeta. Y no solamente eso, no solamente era profeta, también era esposa. Es decir, que ella tenía su vida espiritual, su vida profesional y su vida familiar en un completo equilibrio. Muchas veces se puede uno cuestionar, si yo soy, no sé, abogado, si yo soy policía, ¿será que puedo también ser ministro de Dios? ¿Será que también puedo ser evangelista, puedo ser maestro, puedo ser pastor? ¿Sí? Porque el ejemplo nos lo da Débora. Débora era todo eso. Ella era esposa de Lapidot, que en el hebreo significa antorcha o relámpago. Él, su esposo, no era profeta, pero ella lo respetaba, porque muchas veces si en la pareja uno tiene un cargo y el otro no, puede ser que esa persona comience a sentirse pues más que su esposo o su esposa por tener un cargo, pero vemos que ella no. Ella supo alentar las virtudes que tenía Lapidot. Era una mujer que estaba sujeta a su esposo. ¿Y cómo podemos saber que estaba sujeta a su esposo? Porque ella brillaba con la luz que Dios puso en él. Recuerden que si tu esposo y tú están en Cristo, obviamente son uno solo. Y si Dios pone algo especial en tu esposo, también en ti. Aunque no lo haya puesto directamente en ti, pero tú estás unida a él. Entonces, van a brillar ambos. En el versículo 12 vemos que la palabra nos dice: quisieron entonces arrestar a Jesús porque sabían que había usado esta parábola contra ellos. Pero como tenían miedo de la gente, lo dejaron y se fueron. Vean cómo les dio miedo cuando se dio cuenta que la gente estaba ahí. Y a esta parte del tema le puse: mi barrio me respalda. Porque la gente estaba muy contenta con Jesús. Entonces, no había manera que le pudieran hacer algo. Porque ellos veían a la multitud y decían: no, o sea, sí estoy bien enojado, pero mejor ni me meto. Vean nada más la cara que le hacían. Y todos los que estaban del lado de Jesús, maravillados con lo que él estaba haciendo. Pero los sacerdotes y los inteligentes de las Escrituras, pues estaban que bien enojados. Esto es algo increíble porque vemos cómo Jesús tenía un gran respaldo y no era, la palabra nos muestra que ellos sintieron ese temor por la multitud, pero Jesús estaba respaldado por el Espíritu Santo y no podían hacerle nada. No podían hacerle nada en ese momento porque sabían quién estaba del lado de él. Entonces, hay una historia en la Biblia, ustedes seguramente ya la leyeron, acerca de Pablo y Silas. Ustedes recuerdan que ellos fueron encarcelados, las prisiones fueron rotas al momento que ellos adoraron y alabaron a Dios. Después de que ocurre todo ese suceso, llega un carcelero y les dice: pueden quedar libres, pero váyanse cuidadosamente de aquí, váyanse escondiditos de aquí. Entonces Pablo les dice: después de que nos azotaron públicamente, imagínense todo lo que les hicieron, ¿no? Ahí en la cárcel. Después de todo eso, sin siquiera meternos a un juicio, una sentencia, nada, ahora quieres soltarme y quieres que me vaya a escondidas, junto con Silas. Pues Pablo le dice que vengan ellos mismos a sacarnos. Ahí lo retó. Le dijo: o sea, primero me humillas
me golpeas y ahora quieres que como si nada me vaya. Pues no. ¿Y por qué creen que Pablo tuvo esa valentía para retar a ese carcelero? Porque el respaldo del Espíritu Santo estaba con él. Y por eso es que él pudo hacer eso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que fueron y se disculparon con ellos y los dejaron ir. En Hechos 1:8 la palabra nos dice: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. ¿Quién cree que es poderoso con el Espíritu Santo? Hermanos, Dios es paciente y grande en misericordia. Él nos invita a que nosotros creamos. Él nos insiste en cambiar. Nosotros tenemos, aparte de todo eso, un respaldo, que es el Espíritu Santo. Pero nosotros, si no lo hacemos, si nosotros queremos continuar con nuestra mala manera de vivir, hay un límite. Sí, hay un límite. Y el trato que cada uno va a tener antes de llegar a ese límite va a ser propio. Y yo me imagino que ustedes, cada uno sabe si ya está llegando al límite de Dios. Eso es bien duro porque cuando yo veía esta parte, yo decía: Señor, yo no quiero llegar a ese límite en el que tú digas: yo te tuve paciencia, pero no quisiste entender, tengo que destruirte ahora. Hoy es el día, hermano, en el que tú necesitas reconciliarte con Dios. Necesitas entender que a pesar de todas las cosas que hayas hecho en el pasado, buenas, malas, hoy es tiempo de que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo nos ayuda, nos consuela y somos perdonados, somos renovados, somos restituidos y avanzamos al conocimiento de la palabra de Dios y a la estatura, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así que yo quiero pedirles que cierren sus ojos y que comencemos a pensar en todas esas veces que nosotros le dijimos no a Jesús. En todas esas veces que nosotros lo rechazamos. En todas esas veces que nosotros preferimos cualquier cosa antes que su palabra. Amado Dios, hoy te damos gracias. Gracias, Señor, porque en tu misericordia aún puedo entender que estoy a tiempo. Que estoy a tiempo, Señor, de arrepentirme. Que estoy a tiempo de decirle no al mundo y sí a ti. Amado Dios, gracias por esta palabra que me alerta a entender que tú sí tienes un límite. Y Señor, yo no quiero llegar a ese límite. Rescátame ahora, por favor, amado Dios. Perdona mi mala manera de vivir. Perdona mi carácter, Señor. Perdona ese arranque, Señor, que me da cuando no me salen las cosas. Amado Dios, perdóname, porque muchas veces no he ayudado al que lo necesita, sino que al contrario, mi testimonio ha hecho que esa persona caiga. Amado, perdóname porque no he sabido respetar a mi familia, a mis autoridades. No he sabido comprometerme contigo, Padre, aquí en la iglesia. Amado Dios, me cuesta mucho acatar una orden. Perdóname, Señor. Perdóname porque tú me llamas a ese cambio. Tú me llamas, Padre, a ese cambio glorioso en ti. Señor, yo creo en ti, pero yo no sabía que tú creías más en mí que yo misma. Amado Dios, hoy entiendo que tú crees en mí,
que tú crees que yo puedo cambiar. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por ese cambio, hermoso Espíritu Santo, que has hecho en mi vida y que estás haciendo día a día en mí. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, porque sé que tengo tu respaldo. Hermoso Espíritu Santo, sé que tengo tu respaldo y que lo que sea que yo haga, conforme a tu voluntad, tú me vas a respaldar. Ayúdame, Padre, a orar por ese enfermo. Ayúdame a declarar palabra de sanidad. Ayúdame a declarar la mejor palabra de bendición a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos, a la gente que me rodea, Señor. Ya no más tendré temor de hablarles de ti, porque sé que tú me respaldas. Así como lo hiciste con Pablo, Señor, sé que también me respaldas a mí. Amado Dios, muchas gracias por esta palabra. Gracias porque exhortas mi vida, Señor, porque me instruyes, me edificas, pero sobre todo porque me consuelas y me muestras, Señor, que sí hay un cambio en ti, que en ti sí puedo ser mejor persona. En el nombre de Jesús te doy gracias, amado Dios. Te alabamos y exaltamos tu nombre. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.